mayo, en la sesión 670, solicité un cambio del orden del día similar. Sin embargo, se ha dado una serie de dilatorias por parte del presidente de la Asamblea para no darle continuidad a la sesión 670, en la cual solicité este cambio del orden del día. En aquella ocasión, presidente, habían 3 pedidos de juicio político. El del asambleísta Jofre Poma, que lleva más de 300 días sin ser calificado por el CAL, el mío en representación de la bancada de la Revolución Ciudadana, del asambleísta Jimmy Candel como presidente de la Comisión de Educación, pero al día de hoy, presidente, se han sumado 2 juicios políticos adicionales, el del asambleísta Raúl Tello y del asambleísta Vicente Ayano del Partido Social Cristiano. Los causales para los diferentes pedidos de juicio político están por demás justificados, y de los 5 pedidos existentes son de los más variados los diferentes incumplimientos que se han dado. Por ejemplo, hay un incumplimiento a la ley especial amazónica, hay un incumplimiento a la ley de cultura que no entregó los recursos para los diferentes núcleos de la Casa de la Cultura del país conforme establece la ley. Hay un incumplimiento a la Constitución cuando en medio de un estado de excepción se reducen los presupuestos para educación en 909 millones de dólares y salud en 217 millones de dólares. Hay un incumplimiento al Código de Planificación y Finanzas Públicas con respecto al destino de unos créditos, unos endeudamientos en el año 2019. Hay un incumplimiento a la Ley de Reactivación Económica porque no se redujeron a tiempo los costos de los servicios financieros. Hay un incumplimiento al COTAD porque no se han entregado y se han asignado los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. Hay un incumplimiento a la Constitución y a la Declaración Interamericana de los Derechos Humanos y a la Ley Orgánica del Servicio Público por no entregar los recursos oportunamente para atender precisamente la pandemia, presidente. Y menciono por todas estas violaciones y transgresiones a la ley y a la Constitución, porque escucho voces, algunas voces del gobierno y del Ejecutivo, que en una cadena nacional el 3 de junio piden a la Asamblea Nacional que mire para otro lado, o que nos hagamos de la vista gorda, mientras el ministro sigue incumpliendo la Constitución y las leyes de la República. Y pide un tiempo adicional hasta que el actual ministro lleve adelante un proceso de renegociación de la deuda. Es como pedir un tiempo extra en un partido de fútbol cuando ya se han comido todos los tiempos suplementarios y solo quedan los penales. Y por lo tanto, presidente, la Asamblea no puede convertirse en un espectador más, tiene que convertirse en el árbitro en lo que tiene que ver con el control político. Y esa es parte de las obligaciones constitucionales y legales que constan en la Ley de la Función Legislativa y la Constitución de la República. Pero el tema es mucho más grave porque el ministro está llevando adelante un proceso de renegociación de la deuda. Yo les pregunto, colegas legisladores, ¿ustedes conocen cómo se está llevando adelante ese proceso de renegociación? ¿Saben cuáles son los términos en los cuales se está llevando adelante? El oficialismo y la propia bancada de Alianza País conoce cómo se está llevando adelante esa renegociación, quiénes son los acreedores de la deuda, saben quiénes son los tenedores de los bonos, saben que hay un endeudamiento con el gobierno chino, cuáles van a ser las condiciones, a qué tasa de interés, es con petróleo, con preventa de petróleo, a cuántos años. Es decir, hay una serie de dudas. Y por lo tanto se justifica plenamente el que se lleve adelante un proceso de fiscalización por parte de la Asamblea Nacional. Más aún cuando anunciaron que el 24 de marzo que se pagaron 341 millones de dólares en un inicio que dijeron que era solo capital, resulta que ha sido capital más interés, resulta que dijeron que iban a llegar 2.000 millones de dólares, presidente. Parece que es al contrario. Hemos pagado entre marzo y abril 2.000 millones de dólares que salieron para el pago de la deuda y apenas han llegado 1.400 millones de dólares. Señor legislador, ya ha hablado 4 minutos, hay que respetar lo que dice la ley orgánica, por favor. Concluyo, presidente. Concluyo, presidente. Le doy todos estos elementos porque he solicitado un cambio del orden del día para que se incluya como segundo punto. Esto es importante, presidente. Es importante que se incluya como segundo punto del orden del día y en función de lo que establece el 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el artículo 7º de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece que el Pleno es el máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional. Gracias, por eso lo estoy incorporando como segundo punto del orden del día para que se